ciudadanía, desde lo gubernamental, desde la academia. Entonces, ¿qué se ha intentado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los grandes retos, los grandes obstáculos? ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Querétaro en el pasado, ¿no? Y de voz, nada más y nada menos que las personas que han estado protagonizando, ¿no? Es la intención de este primer conversatorio y les presento a nuestros invitados especiales. Miguel Ángel Gómez es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde 1973 se ha desempeñado como funcionario público federal y estatal, ocupando cargos en las unidades de obras públicas, de riego, de energía agrícola para los estados de Hidalgo, Aguascalientes y Querétaro. En este último estado ha fungido como vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, subsecretario de Medio Ambiente y jefe del programa hidráulico, entre muchos otros cargos. En la misma entidad, pero a nivel federal, estuvo encargado de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua y de la Subdelegación de Planeación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente dirige la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro. Bienvenido. Muchas gracias. Emilio Vasconcelos Dueñas es ingeniero civil y maestro en ciencia, con especialidad en bienes industriales, inmobiliarios y agropecuarios. Ha participado en proyectos de infraestructura y equipamiento en distintas ciudades del país. En el estado de Querétaro ha colaborado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y en el Instituto del Desarrollo Sustentable, entre otras instituciones. Es integrante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, también consejero ciudadano, actualmente coordinador del Consejo Estatal de Mejoramiento Ambiental y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido. Y María Elena Gómez es ambientalista desde 1972, promotora de agua potable y mejoramiento de la vivienda. En el pasado se ha desempeñado como encargada del Departamento de Educación Ambiental en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, inspectora industrial en los estados de Tlaxcala y Guerrero y Querétaro, y fundadora del programa de Cultura del Agua en la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, impartido en los sectores educativo, empresarial y social. Bienvenida. La síntesis curricular obviamente es sintética, pero trataremos justo de abrevar, recuperar y aprovechar todo el bagaje de experiencias que tienen estas personas que invitamos, clave para entender qué ha sucedido con el río en la ciudad. Y sin más decir, yo cedería la palabra para que en un lapso de 5 minutos, si gustan, así como estamos ordenados en los asientos, nos expondrán la visión que tienen, lo que pueden compartir sobre estas grandes preguntas hacia el pasado, y después pasaremos la ronda como en la conferencia anterior para que sus preguntas entren al diálogo con este conversatorio. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias, maestra. Bueno, aquí dentro de esta cita, es una cita que saqué de un libro que se llama Reparto de Aguas, en la que dice: mando que a 100 metros de dicha acequia no haya rastros ni carnicería, y que en distrito de 200 no se echen los despojos del ganado que se matare, ni se lave cosa alguna de este género, ni ropa en ninguna parte de la acequia, sino que laven en el río y puestos destinados para tal efecto, y que junto a las alcantarillas y datas no se hagan muladares, que quiten los que hay. Esta cita es de 1656. Como podemos apreciar aquí, la contaminación del río viene desde esa época, y además con la anuencia de las autoridades, porque especificaba que todo se hiciera rumbo al río. Como podemos ver en la actualidad, pues tenemos la misma problemática, la contaminación de nuestra cuenca local.
Este es uno de los aspectos que se seguía dando en 1950 en el puente La Revolución que comunica la calle de Cuauhtémoc con Guerrero. En esto, ahí se aprecia que aún se sigue lavando en la ladera del río. También se bañaba. De hecho, en donde está el Instituto La Paz había una represa en donde se tomaba como si fuera un área recreativa. Iba uno, lavaba, se bañaba y nadaban. Incluso ahí los chicos se echaban sus clavaditos desde un pirul que estaba a la orilla de ese espacio. También es importante destacar que no se podía seguir utilizando ese río pasando la calle de Ezequiel Montes, porque donde está la avenida de Retablo se encontraba el rastro municipal, y entonces, pues de acuerdo a la primer cita, también el rastro depositaba a lo que era la cuenca, todo lo que eran sus desechos. Entonces olía horrible y se veía espantoso porque había todo el excremento, la sangre, las vísceras, todo esto era una cosa insoportable. Después nuestro gobierno empezó a... ¿Sí es esta? La que sigue. Sí, la otra. Sí. En el 2011 nuestro gobierno tomó parte de las actividades de embellecimiento de nuestro río, tratando de darle, como hablaban hace rato, la imagen del río de San Antonio, pero pues obviamente ese es un costo sumamente elevado. Entonces las obras que se empezaron a hacer era poner banquetas más propias para el peatón, porque anteriormente no existían, para personas discapacitadas, hacer ciclovías, hacer una reforestación con árboles propios del ambiente. Aquí es otra parte del embellecimiento del río Querétaro. Y como ven, a pesar de los esfuerzos de embellecer el río Querétaro, la contaminación seguía. Entonces tuvimos una intervención de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de México, en la que vino a hacer unos estudios y definitivamente la calidad del agua del río seguía siendo la misma. Este es otro aspecto a la altura del mercado de la Cruz, en la que se ve que como no hay mucha corriente, pues se estancaba el agua y seguía teniendo olores muy desagradables, además de las descargas de aguas negras. Este es otro aspecto del fraccionamiento Las Rosas, una denuncia de un vecino en el que se encontraban animales muertos, se encontraban basura todavía, y pues como ven, la corriente del agua no era muy favorable para que, como dicen, se recuperara este río. Esta es otra diapositiva en la que ambientalistas, el grupo de ambientalistas, pues exigen que se recupere el río, porque no nada más son las heces fecales, sino también los químicos que conllevan, que se van depositando por el mismo aseo cotidiano, y que esto genera que el oxígeno de las aguas se vaya haciendo cada vez menor, y la poca fauna que existía en el río Querétaro pues se vaya terminando, por decir que ya no hay. Como ven, estos también son otros aspectos de contaminación del río y la necesidad de rescatarlo. Y por último vemos aquí la sociedad civil, que pues todos aportamos un granito de arena para poder rescatar el río Querétaro. Lo importante es que nuestras autoridades federales, estatales y municipales pues exijan que no se eche el agua al río Querétaro, como son las aguas grises, las aguas negras urbanas, empresariales o de granjas, aurdas, etc. Muchas gracias.
buenos días, muchas gracias, maestra Claudia. Es difícil que los 5 minutos pueda quedarme callado, así que por favor, si me paso, usted me dice. Mi comentario y lo que comentó Meggy, lo que comentó el doctor Raúl Pineda, la parte del río Querétaro como tal, la cuenca alta, el principal problema de la cuenca alta del río Querétaro y por llamarle la cuenca baja, que comprende lo que es el municipio de Huimilpan, a través de todos los vasos de captación que existen desde la década de los 70, la presa San Pedro, Ceja de Bravo, San José, otras presas más, y la última en esa cuenca baja del río Huimilpan es la presa del Batán en Corregidora. Todos esos escurrimientos confluyen en el lugar de las adjuntas, que es el límite, digamos, prácticamente de Querétaro con Guanajuato, y la cuenca alta del río Querétaro como tal, bueno, la tenemos desde lo que es la primer presa arriba, el Carmen, Pirules, Jesús María, y en la década, en la administración voy a dar nombres, lo hago con fines nada más de antecedentes, no por destacar a ninguna persona. En la administración del gobernador Enrique Burgos se realizaron los estudios para construir la presa de la Cañada, aguas abajo de la comunidad de Saldarriaga. En ese tiempo se realizaron todos los estudios de la ingeniería básica, topografía del vaso, boquilla, se hicieron exploraciones geológicas, se compraron terrenos a particulares que son del vaso para la capacidad de esa presa, de ese vaso de captación, 26 o 29 hectáreas. Una de las situaciones, digamos, de complejidad, por llamarlo así, es las vías férreas que existen, una estructura, la vía antigua, que es más baja topográficamente, y una doble vía. El principal problema, y que sigue existiendo, y lo que ya narró Meggy, lo vimos, o sea, desde la parte precisamente de construir el acueducto, se da por la parte precisamente de cómo en la existencia de manantiales, en el caso de la Cañada, un manantial, otro manantial en la zona de Curica, otro manantial precisamente en la zona del Batán, que esta fue cambiando con el paso de los años a ser una galería filtrante, producto de aguas meteóricas. Pero bueno, también lo describió el doctor Raúl Pineda, en la década de los 60, 70, con el desarrollo industrial, económico, el crecimiento urbano, pues se van dando precisamente lo que vemos y como ciudadanos lo tenemos presente, o sea, los servicios como tal van quedando disminuidos, la parte del tratamiento de las aguas residuales de los centros de población, de las industrias, y bueno, la parte cuando el proyecto de construcción de la presa de la Cañada, el estudio de impacto ambiental, y lo que determinaba era precisamente el saneamiento. Se determinaron alrededor de 13 centros de población ubicadas en la parte alta, y bueno, si hacemos un análisis o revisamos simplemente, podemos decir de esas 13 comunidades, yo creo que habrá 3 o 4 cuando mucho que tienen su planta de tratamiento. Hablamos, o es una expresión muy común, voluntad política. La voluntad política, es mi opinión muy personal, de políticas públicas, si no se suman los 3 niveles de gobierno en una sola línea, es difícil que lleguemos a poder realizar trabajos que tengan un impacto para la ciudadanía y para la población.
yo creo que ese es uno de los esfuerzos más importantes que tenemos que hacer. O sea, no porque nos sentemos una vez y otra en la mesa, pero los actores, por eso la Comisión Nacional del Agua, la única autoridad en materia del agua del gobierno federal, tenemos todas las experiencias, los organismos de cuenca que se crearon cuando se crea la Comisión Nacional del Agua en 1989, fue crear estos organismos de cuenca, luego los comités técnicos de aguas subterráneas, los COTAS, y es sentar en la mesa a los usuarios del agua y poder desarrollar precisamente cuál es esa problemática para poder apuntar. Y no están nada más los usuarios, están las autoridades correspondientes. Entonces, una de las situaciones que se ven y me ha tocado ver a lo largo de la administración, en mi experiencia, es la maduración de los proyectos, de las obras. Duran mucho tiempo y normalmente luego, tal vez como una excusa, decimos es que no hay dinero, pero todo esto es un proceso de planeación que tenemos que sumar y estar muy claros precisamente en las necesidades para poder avanzar. Si no, espero yo que no nos quedemos en estas situaciones de que cada quien en su momento como nivel de gobierno puede hacer situaciones que no se toman en cuenta. El caso típico del proyecto de la cañada que les menciono, hace 3 o 4 años la administración pasada estatal vi que construyeron una vialidad en los terrenos que eran del Paso, ¿sí? Pero entonces ahí ya estás afectando de un proyecto, pero si no resuelves el saneamiento, cuando le estoy hablando desde aquella época de 1994 de estos estudios, se determinaron todas las granjas que existen, los productores lecheros, etcétera, y bueno, hay análisis y muchos estudios, pero creo que tenemos que concretar y ser muy precisos y claros, porque si no es difícil que podamos avanzar y ir resolviendo toda nuestra problemática. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Agradecemos la invitación a este evento y pues ya nos comentó el doctor Pineda, los ríos y la vida de los ríos dependen del manejo de las cuencas, y eso sí nos ha faltado realmente ponernos las pilas, y las autoridades competentes pues que realmente implementen mecanismos para ese manejo integral de las cuencas. Es algo que falta. Y otra situación también que nos falta es, y ya lo hemos comentado en diversos foros, que en vez de estar construyendo, drenes y drenes, establecer estructuras que retengan el agua de lluvia para poder filtrar, las famosas galerías filtrantes, pozos de absorción y ese tipo de estructuras que, repito, retengan el agua de lluvia, porque aquí llueve y al día siguiente pues vemos que ni una gota de esa agua que cayó se quedó, toda la mandamos para Celaya y allá que haga todos los estropicios que se puedan. Y esto de las décadas de lucha para evitar el deterioro del río, pues yo creo que eso parte desde que el mismo río nació con descargas sanitarias allá arriba, y la lucha más importante ha sido precisamente que a través de su recorrido se vayan cancelando y se vayan anulando las descargas sanitarias directas al río. Eso requiere desde luego de una vigilancia para la creación y el cuidado de redes y de estructuras que lleven los caudales de aguas sanitarias, de aguas servidas, a puntos adecuados. El problema es la topografía. El desnivel
saliendo de Querétaro no tenemos desnivel para poder establecer cauces para canalizar esas aguas adecuadamente a donde no hagan daños. Entonces, pues insistimos, creemos que sí es necesario la implementación, y ahora que el Código Urbano está en revisión, hemos propuesto que precisamente en el tema que corresponde, en el capítulo que corresponda, pues que se establezca la obligatoriedad para los desarrolladores de establecer plantas de tratamiento en el mismo sitio, plantas de tratamiento y reuso del agua, en el mismo sitio en donde crean sus desarrollos. Eso no ha sido posible que suceda, y lo creemos necesario porque ya se ha dicho, los desarrolladores, ellos vienen por sus ganancias, y bueno, pues eso es una situación legal, pero ¿qué tan legítima puede ser cuando hay que ver por el beneficio y la persistencia de las generaciones que nos suceden? Comentaba el doctor Pineda, el río San Antonio, realmente el río San Antonio no es río, es un canal, tiene un tirante del orden de los 90 centímetros, y ahí pues hay navegación. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar aquellos lugares, pues hemos disfrutado del servicio turístico que se da a lo largo del río, y sí, tiene un fondo impermeable que aquí en Querétaro podría darse por tramos, porque no todo el desarrollo del río podría ser susceptible de esa situación, pero sí habría que establecer algunos cuerpos de retención para crear, repito, por tramos, espacios en donde podría revestirse el fondo y establecerse ese servicio para el traslado de personas y sus bienes. En fin, el tema es largo y sí se requiere, como ya se ha mencionado, la famosa voluntad política de los gobernantes para ir estableciendo políticas públicas de beneficio a la comunidad. Y bueno, pues en el río Querétaro y su posible utilización por las personas es un tema que está en la mesa y que seguirá en la mesa. Ojalá que pronto veamos que vengan autoridades que empiecen a tomar ese tipo de proyectos como proyectos prioritarios para el beneficio social. Gracias. Acá hay pregunta. Lo anotaron recuerden que es anotarlo en el papel y lo están recogiendo la compañera, los compañeros. Si quieres pasar. Para los tres ponentes, a su consideración, ¿cuáles motivos son los principales que han impedido un adecuado manejo y cuidado del río Querétaro en el transcurso del tiempo? Y dos, ¿cuáles son las acciones que se deben desarrollar, no solo acerca del gobierno, también en la sociedad? O sea que dos obstáculos, los dos que consideren ustedes los más grandes obstáculos que ha enfrentado esta lucha de décadas, y cambios que interpelen también a la sociedad, no solo al gobierno. Yo creo que uno de los el factor importante es que cada quien cumpla con su deber, con su trabajo que tiene que realizar. Ejemplo, si tenemos una granja de producción de leche como tal, o sea, que cumpla precisamente con las actividades de saneamiento, o sea, lo que representa de materias fecales, lo que son excrementos, etcétera, el manejo adecuado que tiene que hacerse, o sea, no nada más el decir acumulo, viene la época de lluvias, y algunas de estas, en el estudio que yo les comenté, se hizo ese levantamiento de todas estas productores, y
precisamente, bueno, varios de ellos, o algunos de ellos, creo que la situación sigue siendo la misma. Y la frase última es que no tenemos dinero para poder establecer nuestra separación de residuos. Y a mí me tocó ver de aquel tiempo hacia la zona de Obrajuelo un productor lechero con su manejo de residuos totalmente como debe de ser. Entonces aquí es la situación, por un lado, del productor como tal y la autoridad que le corresponde. O sea, ese es, creo, el mayor problema y el reto que seguimos teniendo. Gracias, muy amables. Bueno, a la sociedad en su conjunto nos compete exigir que haya veracidad en la conducción de los aspectos públicos. ¿De qué estoy hablando? De que nuestros recibos de consumo de agua que nos llegan trimestralmente a nuestras casas, viene ahí un rubro que dice saneamiento. Es decir, nos cobran saneamiento, pero ese saneamiento no existe. Entonces creo que tendríamos que, como sociedad, exigir, primero que nada, a ver, aquí me estás cobrando algo que no haces, bueno, pues hazlo y después me lo cobras. Entonces no estamos invitando a la rebelión ni al congelamiento de los pagos, pero sí a la exigencia, porque tenemos ese derecho, exigencia de que si nos están cobrando algo, pues que ese algo exista. Insisto, hoy en día no existe saneamiento y si ustedes revisan sus recibos van a ver que ahí viene uno que no existe saneamiento. Entonces, pues, que nos lo cobren cuando lo hagan. Y si no, pues que lo dejen de cobrar. Gracias. Segunda pregunta. ¿Qué políticas tiene planeada la actual administración local para el tratamiento de aguas en el río de Querétaro? ¿Cuál es el estado de las propuestas de estas políticas o las políticas en curso de implementación? ¿Y existen fomentos para la captación y uso del agua pluvial? Bueno, el artículo 115 constitucional le da la facultad a los municipios de proporcionar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Aquí en Querétaro, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento es la Comisión Estatal de Aguas. Es el organismo responsable que los municipios del estado, de los 18, por lo menos 16 o 17, salvo el organismo municipal que tiene San Juan del Río Japan, es independiente, que esa es la facultad del 115 constitucional como tal. El organismo, la CEA, se crea en 1980 cuando desaparecen las juntas federales de agua potable que manejaba el gobierno federal. Entonces, en cada estado se crean, y es el caso de la creación de la CEA como tal a partir de ese año. Entonces, ese es el organismo, el usuario del agua. Lo comentó el doctor Pineda, los aprovechamientos de las aguas subterráneas, los pozos, el acueducto ahora, son títulos de concesión o asignación que otorga la autoridad federal, que es la Comisión Nacional del Agua. Y ese es el cumplimiento que debe dar el organismo operador. Y esa es la parte de la suma que yo mencionaba en un momento dado: municipio, el Estado y la Federación como tal. La CONAGUA ha establecido programas o tiene establecidos diferentes programas de apoyo dependiendo si son en zonas urbanas, agua potable, alcantarillado, saneamiento. La Comisión Nacional del Agua capta por pagos de derechos, precisamente en la aplicación de la Ley Federal de Derechos desde 1980, en los estudios que realiza la Comisión Nacional del Agua para determinar los estudios técnicos de las disponibilidades de agua superficial y agua subterránea en las cuencas y en los acuíferos.
apoyan la Ley de Participación Ciudadana para convertir al río eje rector de la ciudad. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, ahí lo que habría que hacer es reforzar la invitación, que ya la hay, a la ciudadanía a participar en los foros que hay de análisis y discusión de los temas públicos. Uno de ellos es el sistema de participación ciudadana que está en la ley de planeación, a partir de los cuales se crearon los consejos estatales de concertación ciudadana para diferentes temas. Hay 6 consejos, está el de medio ambiente, el de desarrollo urbano, el de transporte, el del agua, que está acéfalo. Y bueno, el problema es que ahí pocos ciudadanos acuden. Generalmente en las sesiones pues hay más servidores públicos que van con esa calidad, y bueno, está bien, los servidores públicos son ciudadanos también, pero es difícil que en esos eventos se separe su calidad de servidor público con su calidad de ciudadano. Ahí simplemente, a través del micrófono, yo haría esa invitación a la audiencia a que, en la medida que haya esa convocatoria, pues que se acuda, porque ahí se ha luchado mucho para que precisamente cuando estén servidores públicos haya respeto para su personalidad y su investidura, y bueno, pues eso se ha logrado, y afortunadamente son eventos bastante civilizados en donde se ponen sobre la mesa las propuestas. Y bueno, ahorita el problema que ha habido es que no hay mecanismos de difusión pública. Hemos sugerido a quienes administran desde el poder público este sistema de participación social, que se establezcan correos electrónicos o bases, plataformas de ese corte, para que se puedan comunicar y se puedan difundir lo que en esos consejos se dice, pero pues no ha habido esa respuesta. Nosotros insistimos cada vez que hay eventos, pues, insistimos en eso, en que el poder público, porque hemos visto que la sociedad difícilmente puede hacer eso. Alguna vez organizamos un foro en el de medio ambiente para reducir la emisión de dióxido de carbono, y pues entre ellos estaba precisamente la conversión del transporte público de utilizar vehículos a diésel a pasar a los vehículos eléctricos. De esto hay un documento público desde 2013 en donde establece que para el 2050 todos los sistemas de transporte público de pasajeros en el país sean utilizando vehículos eléctricos. Y ahí México debiera de entrar a convertirse en países productores por excelencia de energía eléctrica a partir de la utilización de la energía eólica y la energía fotovoltaica. Y esa pues es una ventaja natural, toda vez que México recibe de 4 a 6 veces más asoleamiento que Alemania. Y con respecto a la energía eólica, pues el país tiene 2 cordilleras, 2 sierras madres, entonces sabemos que en los puntos altos los vientos son permanentes y tienen velocidades que bien debiéramos utilizar. Aquí lo vemos en Cimatavio, donde están las antenas. Cuando vamos por allá, permanentemente hay corrientes de vientos que, insisto, deberíamos estar creando parques para la utilización a través de instrumentos ya de la segunda generación, que son
de eje vertical y no de eje horizontal, como los enormes generadores que hay en la mayoría de los parques de este tipo. Ya los hay con eje vertical, en donde cualquier viento, por mínima que sea su velocidad, accionan esos generadores. De manera que ahí está, es también un tema que está abierto, y bueno, pues el funcionario que quiera, pues que lo tome. Gracias. Resolver las tres preguntas que nos quedan. Otra pregunta: ¿a quién compete la aplicación de la ley para que ganaderos e industriales dejen de verter sus desechos? ¿Y conocen algún antecedente de litigio o demanda sobre este tema? Pues es directa la Comisión Nacional del Agua cuando estos vertidos se dan a una corriente de propiedad nacional. Lo que yo mencionaba, por ejemplo, la zona de Saldarriaga, que vierten hacia el río Querétaro, es indiscutible que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, porque es el responsable de ese cuerpo nacional, cuerpo de propiedad nacional. Los otros niveles de gobierno, el municipio y el estado, coadyuvan precisamente en la ley de protección ambiental o en el código municipal o el reglamento de protección ambiental, pero quien debe ejercer la autoridad como tal en esa responsabilidad es el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Hay otras instancias federal, la Profepa, en el estado está la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, la PREDMAT, etc. Emilio habló del Código Urbano. En el Código Urbano se señalan también situaciones de este tipo de cómo coadyuvar, pero finalmente el responsable como tal es la Comisión Nacional del Agua. Gracias. Tenemos tiempo justo para una última pregunta. Piden un mensaje, pasando a la siguiente mesa, para los jóvenes activistas y profesionales que se suman hoy a esta lucha. Un mensaje breve. Bueno, mi punto de vista, mi opinión es que bueno, yo los felicito de entrada y lo mencionó Emilio también, o sea, la experiencia de cuando se crean los consejos de concertación ciudadana alrededor en el 91, si mal no recuerdo, y fue ese el espíritu, sentar en la mesa a los ciudadanos con los representantes de los niveles de gobierno, dígase el Estado, de acuerdo al tema, si es agua, medio ambiente, que esté Comisión Nacional del Agua por parte de la Federación, por parte del Estado, el organismo operador, dependiendo del uso del agua, si es agrícola, la CEDEA, si es el público urbano, agua potable, la Comisión Estatal de Aguas, y precisamente determinar en esos consejos, y aquí es fundamental, los jóvenes, las escuelas, las instituciones de educación media, superior, o los pequeños. Megui, cuando recuerdo que coincidimos en la Comisión Estatal de Aguas, el tema de cultura del agua, hablamos de educación ambiental, y si apuntamos en el Estado, por ejemplo, la Federación a nivel de Semarnat, las escuelas sustentables y todas esas, las desaparecieron como tal hace 2 años, ¿no? Entonces, no sé, la decisión, cuál fue lo importante para esa toma de decisión. Y si vemos las estructuras en el Estado, lo conforman 1 o 2 personas, en el municipio no pasa desapercibido también. En fin, es sumar todos los esfuerzos. Y en el tema de cultura del agua, yo recuerdo que una de las cosas que se buscaba era un efecto cruzado, digamos, de los niños, adolescentes, adultos, porque me tocó vivir en aquel tiempo en donde un conocido un día me dijo: oye, pues ¿qué les dicen a los niños? Pues, ¿qué te pasó? Estaba yo rasurándome y mi niño de 3 años, 4, me dijo, con la llave del lavabo abierta, le dijo: oye papá, ciérrale. El niño había asistido a una
plática, de un curso precisamente de nuestros compañeros de la CEA, y bueno, el impacto que se tuvo y cierra la llave, etcétera. Bueno, ese tipo de campañas, cómo deben permear y llegar al punto final, ¿no? No sé si Meggy o Emilio quisieran comentar algo más. Bueno, sí es importante hacer un efecto educativo desde el preescolar, desde nosotros como padres de familia de nuestras casas, para que haya esta conciencia ecológica. Entonces, si nosotros fomentamos esa educación ecológica, yo creo que se acaba esa contaminación, porque hablábamos hace rato de lo que son las descargas de aguas negras, pero ningún gobierno va a ir a un refrigerador o un sofá o una bolsa de basura. Somos la sociedad las que contaminamos. Quiero pensar casi el 70% de esa contaminación en cuestión de sólidos. Entonces, pues yo creo que aquí donde tenemos que empezar nosotros, los adultos, a soltar la bandera para que ustedes, los jóvenes, empiecen a hacer conciencia a los más chicos de que debemos cuidar los recursos naturales. Gracias. Se dice que los jóvenes son el futuro del país, y no, yo diría que es el presente. Afortunadamente, y lo vemos en la universidad, ya con los alumnos ya es un cambio generacional. Ya los alumnos hoy en la universidad no conocen lo que nosotros vivimos, y nosotros tenemos que mantener la comunicación con ellos y nos esforzamos en hacerlo para ir conociendo la visión que ellos tienen y lo que ellos están percibiendo de lo que les estamos dejando, de manera que jóvenes a tomar el bastón y a darle, porque ya tienen en sus manos la responsabilidad de la adecuada conducción de este y de cualquier otro país. Gracias. A nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, les agradecemos por su participación y procederemos a dar entrega de un reconocimiento. A continuación, damos la bienvenida a Juan Pablo Ramírez, Roberto Garrido y César Valverde, invitándoles a subir al estrado.